Seguimos en la mesa de este miércoles 20 de febrero de 2019. Estamos con Sergio Fernández, Teresa Herrera, Martín Couto y Guillermo Fossati. En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, que asumió el 1 de enero, enfrenta su primera crisis política. Este lunes, el mandatario destituyó a Gustavo Bebiano, ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Bebiano, presidente del oficialista Partido Social Liberal y ex coordinador de la campaña de Bolsonaro, quedó implicado en una maniobra por la cual se crearon candidatos fantasma de ese partido destinados a recibir fondos electorales en los estados de Pernambuco y Minas Gerais en los comicios de octubre. Bebiano rechazó cualquier responsabilidad en ese caso, afirmó que había conversado varias veces además sobre el tema con el presidente en los últimos días, pero Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del primer mandatario, concejal por Río de Janeiro, y el propio presidente desmintieron que esos contactos hubieran existido y terminaron tildando a Bebiano de mentiroso. Bueno, ayer, sin embargo, la revista Bella publicó los audios de los contactos entre Bebiano y Bolsonaro vía WhatsApp, algo que vino a complicar la posición del gobierno. Ora, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para candidata em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade, falta de carácter. En esas conversaciones, Bolsonaro advierte a Bebiano de que no lo trate de involucrar en el escándalo y que la policía va a descubrir la verdad para que quien deba pague. Bebiano, en tanto, le reprocha al presidente y a su hijo haberlo tildado de mentiroso. No puede atacar a un ministro de esa forma, ni a mí, ni a nadie, eso está mal. ¿Por qué ese odio? ¿Cuál es la relevancia de eso, de llamarme mentiroso en público?, dice en un momento Bebiano. La gestión de la crisis que ha hecho Bolsonaro lo debilitó. Se le ha cuestionado el hecho de que demoró una semana en destituir a Bebiano. Pero además todo este escándalo estalla justo cuando el gobierno se prepara para presentar la reforma previsional, una de las medidas clave del Ejecutivo para bajar el déficit fiscal y que requiere una ardua negociación en el Congreso. ¿Quién está más interesado en Brasil de todos ustedes? Bueno, yo lo propuse, ¿no? Así que ahora todo el mundo me mira a mí, así que Teresa habla. No, yo creo que hay varias cosas que uno tiene. Yo lo planteé porque realmente el deterioro de Bolsonaro y del gobierno de Bolsonaro ha sido más meteórico y más rápido de lo que uno podía siquiera sospechar, ¿no? Acá hemos hablado muchas veces de la situación brasileña y algunas de las últimas veces yo expresé mi preocupación incluso hasta de la real capacidad intelectual y no digo de Bolsonaro para poder gobernar, ¿no? Digo, más allá de la ideología que por supuesto detesto, pero me da la sensación cuando a alguien la cosa le queda grande. Y me parece que toda esta situación hay momentos en los cuales me da la sensación hasta incluso de un gran tinglado, ¿no? Si yo a esta altura hasta dudo si lo hirieron o no lo hirieron, si lo hirieron, por qué lo hirieron, quién manda, si manda él o mandan los hijos, si mandan los militares, si mandan... Es decir, realmente reconozco que tengo más preguntas que respuestas sobre Brasil. Entre el muy buen material que mandó Rodrigo el otro día para preparar el programa, la entrevista donde un periodista recuerda todo lo que pasaba en Italia y su entrevista al juez de Mani Puliti, y cómo el juez de Mani Puliti en un momento dado le dice, bueno, en realidad me custodian, ¿no?, hasta de canto, pero cuando la mafia me quiere matar, me va a matar, y efectivamente 6 meses después la mafia lo mató tranquilamente, sin ningún problema. Y por algo lo compara con la situación actual de Brasil. A mí me parece que en Brasil el tema de la corrupción es un tema tan generalizado y tan abarcativo que en este momento todo es posible. Es decir, incluso, estamos tan preocupados por lo que puede pasar militarmente en Venezuela, comparto la preocupación, pero yo no descartaría que en Brasil en algún momento haya un golpe de Estado, ¿no? Mirá, ¿a dónde un autogolpe. ¿Sergio? Sí, es como dice Teresa, hay más preguntas que respuestas en este momento, pero recién está empezando el gobierno Bolsonaro. Yo creo que la tensión de fondo que hay acá es algo que ya se ha visto muchas veces, que son gobiernos conservadores en lo político
que quieren implantar reformas liberales. Salvo en dictaduras, yo no conozco casos de éxito de gobiernos conservadores que hayan hecho reformas profundas, liberales, excepto que esté en una situación de crisis muy dura. Brasil, podría decirse, está en una situación de crisis muy dura, pero la atomización que tiene el sistema político hace que uno se cuestione si realmente van a poder ir a fondo con esas reformas. Lo explico claramente, digamos, un conservador, sea de izquierda, sea de derecha, digamos, acá no es un tema de derechas e izquierdas. Si los conservadores van de una punta a otra del espectro, normalmente razona en lo político tratando de juntar apoyos de grupos de presión. Grupos de presión por acá, junta varios y logra una mayoría. Se focaliza en eso y cuando tiene mayor cantidad de apoyos de grupos de presión a lo que responden, digamos, grupos políticos a ese grupo de presión, impulsa cambios. El liberal se focaliza en el interés general, en el interés de ciudadano, en el interés de la masa difusa, no está en los grupos de presión. Las reformas de Guedes, que son reformas de fondo, que está intentando hacer, generan inevitablemente perjuicios en un montón de grupos. Esta reforma de la previsión de las jubilaciones, que la deben hacer sí o sí, porque con un déficit del 7 y pico % que tiene Brasil, 4,2 lo explica, 7,1, 4,2 lo explican las jubilaciones, si no lo encaran rápidamente, ya la cosa se va a un default. Para eso va a tocar los sistemas jubilatorios de empleos públicos, los sistemas jubilatorios de los militares, los sistemas jubilatorios de la policía militar, los sistemas jubilatorios de los profesores, los sistemas jubilatorios de los políticos. Todo eso está metido dentro de la reforma jubilatoria de Guedes. Yo creo que no hay que ser demasiado optimista en prever resultados favorables, amplios y profundos en Brasil, porque la atomización de su sistema político va a generar frenos indudablemente. Sí, yo tengo la sensación de que cambiamos los ejes sobre los que hablamos cuando hablamos de Brasil ahora, pienso en la discusión anterior de Venezuela, pero hay regularidades. ¿Hay qué? Regularidades. Por ejemplo, la Confederación Sindical de las Américas se fue de Brasil por la represión que existe en Brasil. Un hijo de Bolsonaro tiene, además de denuncias de corrupción, complicidad con el crimen organizado y está vinculado con uno de los principales sospechosos de matar a la regidora, es decir, la edila, Marielle Franco. Los audios comprometedores lo primero que marcan es que Bolsonaro y sus hijos mienten. El secretario general echado, va a ser sustituido por un general. Eso hace que sean 8 generales en 22, 8 militares en 22 ministerios. Incluido Bolsonaro, ¿no? Que también es Bolsonaro. Lo que me preocupa incluso también de Venezuela. O sea, yo creo que la participación tan activa de los militares en el gobierno es un problema en Venezuela y es un problema en Brasil. Y por último, se vendió la ilusión, fue parte de lo que explica la victoria de Bolsonaro, de que había ganado la anticorrupción. Pero era una ilusión. No es una ilusión ahora que se descubren estas cosas. Sí, en realidad ya podíamos saber que era una ilusión porque Bolsonaro ya tenía denuncias de corrupción y porque lo que era una ilusión es que la corrupción era un invento del PT, cuando en realidad era un problema sistémico que el gran problema y la gran crítica al PT es que no cortó con eso, ¿no? Pero entonces en realidad ahora para lo que sirve es para decir, bueno, claro, esto no es que empecemos a desayunarnos hoy de que en realidad Bolsonaro no era la anticorrupción, el paladín de la transparencia y la honestidad. En realidad lo que está confirmando es lo que ya se sabía, aunque se supo menos, circuló menos, etcétera, pero las denuncias estas no son nuevas en Brasil. Bueno, yo sí creo que, al igual que Teresa, que la corrupción en Brasil es de tipo generalizada y por lo tanto, en definitiva, en realidad no hay mayor sorpresa, porque entre otras cosas es... O mecanismo, ¿no? O mecanismo, como el título de la serie esa que difundió Netflix hace poco, que se centraba en los últimos casos de corrupción, pero llevaba a que se comprobara cómo la corrupción está
impregnada en todo el funcionamiento de la sociedad brasileña. Incluido Moro. Incluso si Moro, que después ahora se vuelve ministro de Justicia de este tipo. En cómo se hace para que se arregle un caño roto en la calle frente a la casa. ¿no? Exacto. Esa es una primera observación. El otro aspecto es las conductas que se ponen de manifiesto ante este tipo de realidades. Porque Bebiano juega a una pulseada con Bolsonaro, donde obviamente está mostrando que se tiene confianza en que dispone de información que si la da a conocer genera problemas. Sí, hubo una especie de chantaje, ¿no? Sí. Al extremo que se le hacen ofrecimientos, algunos los rechazó y otros todavía no se pronunció públicamente, así como, por ejemplo, consejero en la hidroeléctrica estatal Itaipú o embajador de Brasil en Roma. Es decir, entonces, ¿qué más lindo lo segundo, ¿no? A lo que voy con esto es a lo que yo llamo efecto dominó, es decir, cae una ficha y eventualmente empiezan a caer otras fichas. Y entonces aparece la necesidad de mantener callada a la primera ficha para que no produzca la situación secuencial de caída de fichas. Y esto es interesante, primero porque desde el punto de vista de las sociedades muestra la necesidad de instrumentar mecanismos que efectivamente te protejan de la corrupción como algo que está allí y que pertenece a la naturaleza humana y que por lo tanto el colectivo tiene que buscar la manera de evitar que estas conductas terminen por imponerse e instalarse. Porque hay complicidades que están detrás, cuando se hacen silencios frente a ciertas cosas. Y después el otro aspecto, cuando escuchaba a Teresa, que le vi mucha suspicacia, porque también te vi la misma suspicacia en el tema anterior, cuando encontrás toda esta... porque la suspicacia llega al extremo de negar la posibilidad de que haya sido apuñalado Bolsonaro, cosa que me parece un poco excesiva, porque creo que es un dato de la realidad. Pero a lo que voy es que este conjunto de falta de certezas y de informaciones contradictorias termina por colocar a la gente en una situación donde ¿dónde está la verdad? Es decir, mensajes de un lado que vienen de una manera, otros que vienen de otra forma, y a veces retroalimentados con el propósito de que en ese mundo de caos de información no asome la verdad. A mí justamente con el razonamiento del tema de la corrupción me preocupa mucho todo lo que es la fragilidad institucional, ¿no? Si yo creo que Uruguay, con todas las críticas que uno puede hacer, es un país medio raro dentro de América Latina, como Chile, una cosa así, donde más allá de que hay corrupción, yo no tengo ninguna duda, pero evidentemente las instituciones son fuertes y la inmensa mayoría son confiables, ¿no? Uno en cualquier otro país de América Latina empieza a preguntar por los partidos políticos, empieza a preguntar por el Poder Judicial, empieza a preguntar y la gente no le cree a nadie. Y además tiene razón en no creerle a nadie porque está todo corrupto. Entonces a mí me preocupa la fragilidad institucional porque yo soy demócrata. Yo creo que la democracia por ahora, no conozco mejor sistema, es lo único que realmente puede de alguna manera salvarnos. Como hasta diría, hasta como raza humana. Entonces, toda esta fragilidad que hay en Argentina, que hay en Brasil, y los nuevos actores. A menor escala también la tenés en Uruguay. Yo no estoy diciendo que no la haya. Y voy a otra cosa. Y a mí hay nuevos actores que me preocupan mucho, que son las nuevas mafias. Por ejemplo, todas las nuevas iglesias, ¿no? Es decir, que soportan además a Bolsonaro, que son el sustento de alguna manera y son quienes lo han llevado. Y a mí me parece que nosotros mafias a esas nuevas iglesias? Por supuesto. Sergio. Por supuesto. Yo creo que lo que debemos sacar en limpio de esto es que es una situación muy difícil en la que está metido Uruguay a nivel regional, no solo mundial, y que debemos actuar con extremada cautela, pero actuar. Creo que esta situación de Brasil se va a prolongar. Yo creo que va a salir la reforma jubilatoria, pero no es lo único, digamos. Tienen que hacer la apertura comercial, tienen que hacer la reforma del Estado, tienen que hacer la reforma de las empresas públicas, tienen que dejar de reprimir. Tienen que dejar de reprimir, tienen que investigar. Vamos a ver hasta dónde van a llegar con eso. Ahora, en ese esquema donde no está claro cuál puede ser el devenir de todo este ambicioso proyecto brasilero de reestructuración de la economía, Uruguay
tiene que tener de una buena vez una política propia de inserción internacional, tiene que tener un plan para desarrollar y para mejorar la inversión, como está abandonado hasta el próximo gobierno, ya prácticamente no se está haciendo nada. Y un año en estas situaciones es mucho tiempo. Hasta el 2020 es mucho tiempo. Yo quiero plantear una moraleja. A ver, capaz que incluso coincidimos para nuestro año electoral. Moraleja. La cuestión no es que un candidato o candidata diga que está mal la corrupción. Eso es un prerequisito. O sea, cuando empezamos en política debiéramos decir, ¿no? Como si pudiéramos hacer un examen de ingreso, perfecto, pasan todos quienes no sean corruptos. Pero todavía ni empezamos a hablar de política. De política empezamos a hablar después. Ahí entran los mecanismos de transparencia, y coincido con Guillermo. Por eso yo insisto en que en algunas cosas que ha hecho los gobiernos del Frente Amplio, a mí me dejan tranquilo, no me dejan satisfecho, pero por ejemplo la ley de acceso a la información pública. Pero sobre todo saber que el problema político, no es ese prerequisito. Luego de que no son corruptos, ¿qué van a hacer? Quiero decir, ¿cuál es la moraleja? Ojo cuando las campañas electorales no se dice qué se piensa de economía, de seguridad, de ambiente, y solo se habla de la anticorrupción, que es el prerequisito, porque después pasan estas cosas. Y de la seguridad habló, de la cual además por ahora viene fracasando también rotundamente. Sí, claro. No, empeora, porque hay que decir que con Temer empezó la militarización en Río de Janeiro, empeoraron todos los indicadores de seguridad. Aumentaron los asesinatos, el gatillo fácil. Todo, es decir, todo. Por eso también hablemos de derechos humanos en Brasil, ¿no? Bueno, pero tú hablas de Uruguay, hablas del acceso a la información, y está bien como ley que lo plantea. Sin embargo, tenemos una cantidad de aspectos, algunos que vienen amparados en la necesidad de mantener en reserva cierta información en el marco de procesos de negociación, como es el caso UPM-2, donde legisladores reclaman información y no la reciben, para mostrar un aspecto donde también hay ocultamiento de información. También tenés... No es ocultamiento, es que se declara confidencial. Después podemos discutir eso, pero no me puedes negar que es un avance, porque antes pareciera que todo era confidencial. Bueno, digo, tú mirás claramente francos reclamos de pedidos de información al respecto, y la información no aparece, ¿no? Y así te podría decir otras tantas cosas. Mirá Almides en el banquillo de los acusados pidiendo una cantidad de información que no la reciben. Martín Lema estará aburrido de ahora sí, inician también una debe estar acción. aburrido de escuchar en la comisión las explicaciones, pero al contrario, Martín Lema basa sus denuncias y sus movidas parlamentarias en información. Es decir, Martín Lema se está basando en información. El ex vicepresidente de la República cae por un pedido de acceso a la información pública. Entonces, como nadie está vacunado a no tener corrupto, lo que tenemos que hacer, y por eso comparto contigo, Guillermo, es mejorar esos mecanismos. Cosa de que si después incluso debiéramos dudar de nosotros mismos como seres humanos, que podemos flaquear, que no flaquee el Estado, que no flaqueen las instituciones. El colectivo, claro. Cierro el tema con un par de mensajes llegados de la audiencia. Por un lado, el que manda Carlos, que hablando de series de televisión, a propósito de Brasil, sugiere otra. Yo mencioné el mecanismo, pero él dice, la mejor serie es O Negocio entre 2016 y 2017. Aparece con realismo toda la trama y cómo se desarrolla. Es una serie de HBO. Y después agrego este mensaje que manda, ¿quién es? Nacho. Es Nacho. Peor que la corrupción es la incompetencia, y de ella se habla poco.